Buenos días, el Señor les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Un saludo fraternal para todos ustedes, la Iglesia Bautista Reformada, Sólido Gloria, y también para hermanos de otras denominaciones que también nos acompañan el día de hoy, el Día del Señor. Para mí es muy grato poder estar otra vez enseñando las Sagradas Escrituras en este día tan especial, el día de reposo. Hermanos, gracias a Dios por también la escuela dominical y rogamos al Señor que cada uno de ustedes esté muy pendiente en sus hogares de reunirse con la familia, de exponerlos a las sagradas escrituras. Hombres, sean sacerdotes de sus hogares. Busquen tener el devocional familiar, el devocional privado. Busquen que la palabra esté permeando su hogar todo el tiempo, mis hermanos. Bueno, hermanos, vamos entonces, en primer lugar, a tener la lectura de la palabra. Hoy vamos a estar eh, otra vez en Génesis 3:15 y el próximo domingo también, no nos vamos a mover de ahí y ya el próximo domingo nos movemos de este versículo. La lectura la vamos a tener de Génesis capítulo 3, verso 1 hasta el verso 15 y después vamos a orar al Señor pidiendo la dirección de nuestro Señor para que nos guíe en esta hora, nos anime y nos permita comprender estas enseñanzas de las Sagradas Escrituras de una manera, de la manera como Él quiere que la comprendamos. Muy bien. Dice así la palabra del Señor, por favor, todos hermanos, en Génesis 3, del 1 al 15. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré en enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, hermanos, vamos a orar pidiendo la dirección del Señor para que nos ilumine, nos ayude en este día, en esta exposición de las Sagradas Escrituras. Oremos. Padre amado y bendito, te damos gracias por este día domingo. En este día bendecimos y santificamos tu nombre, Señor. Rogamos que se haga tu voluntad, que venga tu reino. Señor, que Dios Santo, tú seas alabado, glorificado, honrado, adorado por tu pueblo, por los hijos tuyos. Y que todo el mundo un día doble sus rodillas y reconozca que tú eres el Señor. Dios Santo, te pedimos que nos ayudes en esta hora de debilidad, que nos ayudes en esta hora para sentarnos disciplinadamente a escuchar tu santa palabra, que nos ayudes en esta hora para animarnos a buscarte,
para que quites de nosotros las dudas, los cuestionamientos. Porque, Señor, las dudas, tener dudas sobre tu autoridad, sobre tu bondad, tu benignidad, tu integridad, aún sobre tu santidad, son simplemente el resultado de las artimañas del enemigo, Señor, de las obras de Satanás, que busca simplemente destruir a tu pueblo y destruir tu obra, Señor, y quitarte la gloria. Amado Dios, te rogamos por eso, que no permitas en esta hora que el tentador, que el enemigo desanime a mis hermanos, no permitas que el enemigo, el tentador, destruya a creyentes que están débiles, apartados de tu palabra. Danos cada día fe, danos el poder del Espíritu de Cristo, Señor, para vivir esta vida de acuerdo a tu voluntad. Señor, rogamos que este estudio de Génesis sea para edificar nuestras vidas, para que podamos crecer y podamos cada día, Señor, entender más y comprender el mensaje del plan eterno que tienes para con tu pueblo y el propósito que tienes para nuestras vidas como hijos tuyos, Señor, y que nos enseñe a conocerte más a ti para adorarte y alabarte, Señor, en todo momento. Bendito y alabado seas. Nos disponemos, Señor, a estar ante ti, Señor, escuchando tus palabras en Cristo nuestro Señor. Amén. Eh, Hermanos, gracias damos al Señor de nuevo porque nos permite estar ahí. Aquí estoy parando la diapositiva, estaba mirando el tiempo. Muy bien. Vamos, hermanos, entonces a disponer nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar la exposición de las Sagradas Escrituras, allí en Génesis 3:15. La semana pasada comprendimos muchas cosas, ¿no? Creo que estos domingos han sido unos domingos especiales porque hemos visto un enfoque bíblico del estudio del Génesis, de la exposición del Génesis. Y la semana pasada, en este versículo especialmente, comprendimos de dónde fue que salió la esperanza que tenían todos estos antiguos, todos estos personajes que se nos relatan en los capítulos subsiguientes de Génesis. Estos antiguos que se nos relata incluso en la epístola a los Hebreos en el capítulo 11. Ya nosotros comprendemos de dónde salió la esperanza. Por eso señalamos Génesis 3:15 como un punto importantísimo para la comprensión de dónde fue que se hizo la promesa y por qué ellos tenían una esperanza. Bueno, también vimos que del huerto del Edén, allí en Génesis 3:15, es de donde sale esa promesa de misericordia que, como les expliqué la semana pasada, resolviendo una pregunta, esa promesa sale en medio de un juicio, en medio del juzgamiento que Dios hace del diablo. Les mostré muchos textos donde, bueno, algunos textos donde en la Biblia es común encontrar que en medio del juicio también Dios haga misericordia. Entonces este es el texto que estamos estudiando por estos domingos, que estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a profundizar un poco más y que con la ayuda del Señor, vamos a culminar la próxima semana. Dice el texto y lo repito, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La semana pasada puse un título bastante simple a la predicación, que fue la promesa. Hoy también tiene un título igual de simple que se llama La enemistad. Pero ambos temas vienen de este texto, tanto la promesa como esta enemistad que vamos a encontrar en esta revelación bíblica. Aprendimos que la gracia de Dios, que por la gracia de Dios, nosotros en Génesis 3:15 vemos que la promesa del pacto de gracia se revela aquí, es revelada. Y no es que fue establecida formalmente, ¿sí? Directamente en Génesis 3:15, sino que su establecimiento formal eh, esperó. ¿Hasta cuándo? Hasta el advenimiento de nuestro Señor en el Nuevo Testamento. Nunca debemos olvidar que el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor. Nunca debemos olvidar eso, hermanos, porque muchos lo que hacen es sacar al Señor
de la escritura del Antiguo Testamento. Y no debemos olvidarlo porque el mismo Señor Jesús nos lo dijo. Mire ahí en Juan 5:39, solo para recordar, Él nos dice escudriñar las escrituras. Y Él estaba hablando del Antiguo Testamento en ese momento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de nuestro amado, glorioso Señor Jesucristo. Y él también lo dice de Moisés, desde el libro que estamos estudiando en Génesis y del Pentateuco, dice en Juan 5:46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió de nuestro Señor. Entonces debemos ser capaces de comprender esta gran verdad de lo que nos dice el Señor, para que cuando estudiamos Génesis, cuando estudiamos Éxodo, cuando estudiamos Deuteronomio, Levíticos, cuando estudiamos incluso los números, nosotros veamos que estos libros están hablando también de nuestro Señor Jesucristo, están apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Debemos aprender algo, hermanos, de la actitud de Adán y Eva también. Y es que una vez ellos cayeron en pecado, que esa fue otra exposición que vimos estos domingos, una vez viene la caída, y que tenemos que aprender una lección allí de su reacción. No hemos hablado mucho de la reacción de ellos, pero es muy importante hablar de la reacción que ellos tuvieron. Aquí cuando nosotros miramos Génesis 3:15, pues estamos yendo ya al final del juicio de Dios, porque el juicio comienza en Génesis 3:14 a la serpiente y aquí ya está la parte donde viene el juicio al diablo, a Satanás, pero también viene una promesa. Entonces ya vemos como el final, pero no, digamos nos hemos saltado un poco la reacción de esta pareja una vez caen en pecado. Y lo que nos dice la escritura en estos versículos es que ellos, la reacción que tuvieron, que está allí en Génesis 3:14, creo que no puse ese versículo, pero lo voy a mirar acá. No, perdón, en Génesis 3, eh, eso está en el versículo, aquí está en el versículo 7. En el versículo 7. Aquí no está, pero lo voy a leer. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y cosieron y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí? Entonces, importantísimo eso, porque aquí nos muestra claramente, hermanos, la reacción de ellos. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Porque alguien diría esa reacción, pues porque vamos a estudiar la reacción de Adán y Eva. Pues porque nosotros aquí cuando vemos esa reacción en Génesis 3:7, nosotros podemos encontrar que es bien claro que ellos tienen el sentido de culpa aquí por su pecado y tienen vergüenza. No lo podríamos llamar simplemente como que están arrepentidos y hay varias razones, ¿no? De pronto el arrepentimiento viene después, pero ellos tienen ese sentido de culpa y de vergüenza, pero lo que ocurre aquí es que ellos no van a Dios buscando ayuda. Si ustedes se dan cuenta en este texto de Génesis 3:7 que leí, dice que en el momento que ellos caen, dice que fueron abiertos los ojos de ambos. Y ahí es cuando ellos conocen que están desnudos. Y entonces sienten culpa y vergüenza y se cosen hojas de higuera y se hacen delantales, ellos se cubren, pero ellos no van a Dios a buscar a Dios. Ellos buscan resolver el asunto por ellos mismos. Entonces, ¿cómo lo resuelven? Simplemente para cubrir su vergüenza, para cubrir su pecado, la culpa, se hacen algo que la cubra. Delantales para cubrir aquello de lo que ahora son conscientes, para cubrir su vergüenza y su pecado. Entonces, esto es triste porque haciendo una reflexión teológica, hermanos, yo les pregunto, ¿no es esta, hermanos, la misma respuesta, la respuesta inmediata que damos a nuestros pecados frecuentemente? Cuando caemos, y no solo nosotros, en general los incrédulos y también algunos creyentes, y espero que no todos, la reacción que tenemos es no buscar ayuda, es no buscar ayuda del Señor y la tendencia es a alejarse. Entonces, si alguien está en pecado, lo que hace es
irse poco a poco se va alejando de la congregación, de la iglesia, de los hermanos, del pastor, se va alejando. Evita tener contacto. ¿Por qué? Porque la culpa y la vergüenza están allí. Sino que lo que hacen es buscar resolverlo, cubrirlo por sí mismo y empiezan incluso a tener razonamiento donde no, yo lo puedo arreglar por mí mismo. Entonces esa es la manera, como muchas veces respondemos de manera inmediata, queremos cubrirlo, ¿sí? Pero Dios nos dice, hermanos, que el pecado debe ser expuesto. El pecado debe ser expuesto. Debe ser confesado a Él para que ese pecado sea eliminado, sea perdonado, sea limpiado. Ese es el orden de Dios. El orden de Dios no es que uno peca y uno simplemente busca un método para resolver ese problemita que tenemos de culpa y de vergüenza, ¿no? Y entonces el método es ese. Entonces, tristemente eso es lo que vemos hoy en día. Muchos jóvenes, por ejemplo, caen en pecado de impureza sexual y ya una vez se enteran que su pareja está embarazada, buscan cubrir, ¿no? Su vergüenza y su culpa. ¿Y cómo lo cubren? No, aborto. Piensan automáticamente en eso. Piensan en que hay que eliminar el problema. Ese es un problema porque ese problema me está molestando. Y no van a Dios. Porque Dios, ¿qué les diría? No hagan eso, no aborten. Deben tener ese hijo y deben casarse y deben hacerlo de acuerdo al orden de Dios y deben honrar a Dios con su vida, arrepentirse de sus pecados y deben vivir para la gloria de Él y enseñarle a ese hijo a vivir para la gloria de Él. Ese es el orden de Dios, pero ellos no lo hacen, ellos no buscan. Y puedo ponerles muchos ejemplos de la vida práctica. Cuando nosotros caemos en pecado, y conocemos nuestra vergüenza, nuestra culpa, nuestra respuesta inmediata no es ir a Dios. La invitación, hermanos, es vayamos a Dios. No hagamos lo que hace Adán y Eva, vayamos a Él, porque Él lo dice en Primera de Juan 1, 9 y 10. Dice, ahí lo puse, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces el orden de Dios es ese, confesar. El orden es que usted una vez tiene ese sentido de culpa y vergüenza, una vez tiene esa convicción de que ha deshonrado a Dios, porque esto es un punto importante. La convicción es de que usted ha deshonrado a Dios, de que usted y yo hemos deshonrado a Dios. No es un tema de un problemita, no es un tema de una falla, como algunos llaman, o errores. Al pecado se le han dado muchos, digamos, otros nombres, tratando de disimular su pecaminosidad, su gravedad delante de Dios. No, hermanos, el orden de Dios es que el pecado debe ser expuesto, debe ser confesado a Él para ser eliminado. Y obviamente si estamos lastimando personas, nosotros debemos también confesar y pedir perdón alrededor nuestro. Ese es el orden de Dios. Entonces Dios lo establece así. Y Dios entonces, ¿qué hace? Allí en el Edén. Cuando ellos, digamos, en primer lugar, esa es la reacción que tienen ellos. Lo que hace Dios es hacerles preguntas. Porque lo que Dios quiere es que ellos reconozcan su condición y se acerquen a Dios. Las preguntas de Dios no es porque Él no sepa qué está ocurriendo o no sepa dónde están ellos, porque son preguntas que cuando la gente lee Génesis cree que Dios está haciendo esa pregunta por ignorancia. No, Dios hace esas preguntas para hacerles reconocer su condición, para que ellos puedan ver su culpa, su vergüenza y confesar delante de Dios lo que han hecho. Y mire las preguntas. En Génesis 3:9, el Señor le dice, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Claro, Dios sabía dónde estaba, pero Dios estaba tratando de que él llegase y reconociera su condición delante de él. Y mire lo que dice en Génesis 3:11, otra pregunta. Y Dios le dijo, después de que el hombre se presenta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque ya el hombre le manifestó lo que estaba pasando. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que aún no comieses? Y aunque Dios, claro, los pone ante su pecado, porque Dios es el que los pone, y yo pienso, hermanos, que Adán debió responder
de una, incluso no responder, ir pidiendo auxilio al Señor antes de que el Señor lo buscara. Pero claro, él no lo hacía por su vergüenza y porque no quería contar con Dios. Él quería hacerlo fuera de Dios. Igual así fue la tentación. Quería dejar de contar de Dios, con Dios. Cuando ya se da cuenta que él no podía ser su propio Dios, sino lo que vino fue a él una gran destrucción, una gran deshonra. Entonces, ¿él qué debió hacer? Como cristianos nosotros decimos, él debió responder, sí, mi Señor, he pecado, he desobedecido, he pecado contra ti. Puse en duda tu autoridad, tu carácter, perdóname, te cuestioné. Sin embargo, hermanos, eso no pasa. Otra vez, la reacción del hombre es al verse expuesto. Una es tratar de resolver el problema por él mismo, pero otra cosa que ocurre allí es que al verse expuesto, él lo que hace es trasladar la culpa a otro. Que esa es otra reacción muy común, ¿no? Trasladar la culpa al otro. No fui yo, fue otro. Y es lo que él responde en Génesis 3:12 cuando el Señor le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieres? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y entonces, ¿qué hace Adán? Le dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque la mujer era parte de Adán, la mujer salió de Adán. Adán es tan responsable como ella y ella es tan responsable como él, ¿sí? Pero él qué hace? Él lo que hace es trasladar su culpa, su responsabilidad a la mujer. Bueno, eso es curioso porque nosotros podemos ver que eso ocurre hoy en día, ¿sí? La peor parte de esto, de los pecados, hermanos, es que al igual de Adán, terminamos no solamente echando la culpa a otro, pero al final, detrás de todo eso, lo que está ocurriendo es que estamos echándole la culpa a Dios. Eso es lo que pasa al final. Estamos echándole la culpa a Dios por nuestros pecados, estamos echándole la culpa a Dios por nuestros fracasos. ¿Por qué? Porque Dios había creado a Eva. Y de hecho, así lo dice Adán, dice, la compañera que me diste. Y bueno, haciendo otra vez reflexión teológica, aquí en este punto nos damos cuenta, hermanos, que eso pasa hoy en día. Culpamos a Dios directa o indirectamente de nuestros pecados. Ah, es que Señor, ¿por qué me hiciste pobre? Ah, es que, ¿por qué estoy en medio de esta tribulación, en esta situación? Tú fuiste el culpable. Si yo no hubiera estado en esta situación, yo no hubiera robado. ¿Fue tu culpa? O sea, ¿por qué me metes en esta situación? Me tocó robar. Y obviamente el robar, pues el otro puso resistencia, entonces pues lo maté. Entonces, pues, ¿tu culpa? ¿Tu culpa? ¿Para qué me pones en esa condición? Así es, hermanos, con nosotros actuamos. Le echamos la culpa a nuestros cónyuges, a la esposa, le echamos la culpa al esposo, le echamos la culpa a los hijos, le echamos la culpa a otros. Queremos quitarnos, sacudirnos la responsabilidad. Bueno, eso no es nuevo, ¿no? En los 60 hubo muchos escritores, psicólogos que buscaban quitar la culpabilidad del hombre. Y una forma en la que ellos quitaban la culpabilidad es precisamente eliminar la culpa. No, no hay ninguna culpa, usted no es culpable de nada. ¿Sí? Deje de ser etiquetado como que usted es algo que no es. Y bueno, de esa manera ellos lograban psicológicamente que las personas eliminaran su culpa. Obviamente también al negar a Dios, negar la existencia de Dios, negar la existencia de su palabra, quien es el que señala por la palabra que hemos violado sus mandamientos, sus leyes. Ellos buscan eliminar eso, eliminar a Dios. Yo quiero eliminar a aquel que me genera tantos problemas. Por eso es que nos odian tanto a los cristianos. Nos odian mucho porque nosotros señalamos el pecado. Y no somos nosotros solamente, o sea, nosotros lo que hacemos es exponer lo que Dios dice, ¿sí? Entonces, esa es la forma. Buscamos primeramente resolver el problema por nuestras propias fuerzas y en segundo lugar, por nuestros propios medios, en segundo lugar, lo que hacemos es culpar a otros. La mujer que me diste. Y es así. Y bueno, vemos allí que por su parte la mujer, al ser interrogada por Dios, igualmente, ella hace exactamente lo mismo, ella traslada la responsabilidad a la serpiente. Entonces dice allí en Génesis 3:13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, después de que interrogó a Adán, y Adán le dice fue a la mujer, entonces bueno,
Dios se va a interrogar a la mujer. Dios no se va a interrogar a la mujer porque ya exoneró a Adán. Le dice, ahora sí voy al otro culpable, porque ya Adán, con la justificación que me dio de que fue la mujer, entonces ahora me voy hacia la mujer. No. Lo que Dios está tratando precisamente es de exponerlos ante su pecado para que ellos puedan precisamente reaccionar y ellos reconozcan su condición delante de Dios, se arrepientan de sus pecados. Entonces va la mujer ahora. Entonces dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? O sea, ya frente al testimonio de Adán, porque por otro lado, cuando vemos el relato, nos damos cuenta que sí, la mujer al final le da de comer al hombre. Entonces él se va a la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Otra vez. Entonces, por su parte, la mujer, después de ser interrogada, igualmente traslada la responsabilidad a la serpiente. Eso ocurre hoy hoy es muy común, hermanos, que en las iglesias modernas se vea eso, ¿no? ¿Cuántas iglesias están culpando a Satanás de todo, ¿no? Eso es muy importante porque de esa manera estamos viendo que la iglesia misma y los hijos de Dios en la iglesia están tratando de sacudirse de la responsabilidad de lo que hacen, ¿sí? Y entonces uno ve que ya llegan al límite extremo, ¿no? Satanás es el culpable de todo, ¿no? Satanás que, o sea, yo caí en este adulterio, yo caí en esta impureza sexual, yo me robé eso, yo mentí porque es que fue Satanás. Es cierto que Satanás, su interés es que nosotros seamos confundidos, que nosotros, él pone pensamientos en nuestra mente, son como dardos, dice la escritura, lanza dardos. Pero realmente la decisión y la respuesta a esa prueba siempre viene de nosotros. Recuerden cómo lo enseña Santiago, cómo es que nosotros llegamos al pecado. Por la concupiscencia, por el deseo que hay en nosotros, nos lleva a ser seducidos y a caer en pecado. O sea, es una responsabilidad nuestra. No es de un tercero, no es de la serpiente. La serpiente tiene una responsabilidad que ya la llevó a tener un juicio, ya un juicio, ella ya fue juzgada, hablando de Satanás por Dios. Eso ya está hecho. Sí, ahorita estamos en la ejecución, en el proceso de ejecución de ese juicio. Ahora, con respecto a nosotros, nosotros somos responsables y nosotros hemos creído en Cristo. Luego en ese vendrá el juicio final también y estaremos en el juicio, compareceremos ante el tribunal de Cristo nosotros también. Pero para nosotros hay un abogado, hay un salvador, hay alguien que llevó nuestras culpas y por eso en ese juicio vamos a salir invictos o vamos a salir salvos o vamos a salir bien, digámoslo bien, como cuando alguien, ¿cómo le fue con el juez? Bien, nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque hay alguien, tenemos un abogado, tenemos alguien que nos va que ya lo hizo desde ahora, pero vendrá también ese evento futuro. Pero no todo será así, porque para los incrédulos vendrá precisamente un castigo eterno. Bueno, pero el punto aquí, hermanos, es que se traslada y aquí la reacción de ellos, una vez ellos son abiertos sus ojos, es esa, es trasladar su pecado y buscar mecanismos para cubrir sus pecados, ignorando completamente a Dios, no yendo a Dios, quien es quien realmente les puede ayudar. Entonces, por eso es que ya en Génesis 3:15, entonces una vez ya Adán señala a la mujer, Dios va a la mujer y la mujer señala a la serpiente. Entonces aquí mire cómo se desenlaza. Ahora Dios va a la serpiente, ¿sí? Entonces ya el verso 15 habla de lo que estamos hablando ahora. Le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, hablando claro, mire, no fue la serpiente como un animal, como los conocemos los animales, nosotros conocemos serpientes. No fue ese animal el origen de este gran mal. Fue Satanás, fue el que estaba allí detrás, en esa forma, manipulando, haciendo todo lo que quería hacer para destruir la obra de Dios. Por esto vemos que aquí en Génesis 3:15
se presenta un lenguaje muy particular. Si ustedes leámoslo de nuevo, dice, pondré enemistad, dice Dios, yo la pondré. O sea, lo que Dios está diciendo aquí a la serpiente, porque está hablando a Satanás, sí, no al animalito ahí, pues, no, está hablando a Satanás. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Ese lenguaje que Dios iba a poner, que iba a poner una enemistad, es un lenguaje de guerra, es un lenguaje bélico, es un lenguaje de conflicto. Va a haber un conflicto, va a haber una enemistad. Entonces, hablando claro, como les digo, no fue esa serpiente el origen del mal, ¿sí? Aquí es donde, en este punto, es declarada una enemistad, ¿sí? Y esa enemistad que vemos aquí va a perdurar hasta el final de los tiempos, ¿sí? Y bueno, aquí también en el capítulo 3 verso 15 se nos informa el triunfo. No solo en enemistad, porque dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta, o sea, está hablando de la simiente de la mujer. Te herirá en la cabeza, o sea, iba a aplastar la cabeza a la serpiente y tú le herirás en el calcañar. Entonces, es bien interesante esto. La semana pasada hablamos de la promesa y vimos que este maravilloso texto, en este texto hay una promesa real. Y ahora estamos hablando de la enemistad. Entonces vemos que en este texto hay una enemistad real, relatada en ese texto, y hoy vamos a buscar su interpretación. Esto que he explicado hasta el momento es una introducción para que nos guiemos, para entender esta enemistad. Así que veremos que las palabras de Dios aquí en este versículo nos muestran tres enfoques de esta enemistad y el bosquejo es súper sencillo porque el bosquejo es coger cada parte del verso, enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente, y lo que hará la simiente y ponerlo en 3 puntos. No, usualmente no pongo, o todo el tiempo no estoy haciendo 3 puntos porque pensarán que es que mi exposición, mi predicación expositiva se basa en 3 puntos. No, es una forma. A veces es un solo punto, a veces dos, a veces cinco, a veces no tengo puntos, simplemente expongo hasta terminar el texto. Pero hoy vamos a coger lo que dice allí. Entonces, lo primero que vemos allí es que Dios pronuncia, Dios nos informa y le informa a la serpiente de que habrá una enemistad, habla un conflicto entre Satanás y la mujer, en el 3:15 la primera parte. Entonces, bien interesante esto porque miren cómo comienza el 14. Cuando Dios está trayendo juicio a la serpiente, le dice, por cuanto esto hiciste, porque ya había hecho eso, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de su vida. Bueno, la serpiente es un animal que Dios creó y Dios creó cada animal con ciertas características, digamos, con cierta forma de ser. Entonces aquí lo interesante es ver que en esta maldición de la serpiente, Dios la condena a vivir una vida que es humillante entre el polvo de la tierra, ¿sí? Y así de esta manera, incluso en varias partes de la Biblia, los profetas del Antiguo Testamento pronunciaban esta misma maldición, porque así lo entendían ellos, sobre los enemigos del Señor. Porque al final este juicio viene sobre la serpiente, realmente sobre Satanás, viene este juicio. ¿Por qué? Porque él era un enemigo del Señor, un enemigo de Dios. Él era un enemigo y es un enemigo que siempre ha querido destruir la obra de Dios. Por eso los profetas lo hacían. Miren, por ejemplo, en Miqueas. Solo voy a poner un ejemplo que es este. Miqueas dice en Miqueas 7:17, las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamentarán el polvo como perdón, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrantados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. El lenguaje que se utiliza en Génesis 3:15 es un lenguaje de lo que ocurre con el que es vencido, en el que ocurre con aquel que es expuesto ante la grandeza y la gloria de Dios, ante el poder de Dios. Simplemente va a vivir lamiendo el polvo. Y aquí dice como la culebra, como la serpiente de la tierra.
viviendo entre el polvo de la tierra, mostrando humillación. Dice, temblarán en sus encierros, volverán amedrantados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Entonces, es bien interesante que aún los profetas usaban el mismo lenguaje para referirse, para enviar maldiciones a los enemigos del Señor. Porque finalmente la lucha, hermanos, es entre el diablo y Dios. Pues la ofensa fue contra Dios, contra su gloria. Porque Dios hizo a Adán y Eva, porque Dios fue el que puso estas leyes, porque Dios tenía un propósito, porque, digamos, lo que buscaba el enemigo era destruir ese propósito y que la gloria ya no fuera más para el Señor. Entonces, por eso es una ofensa contra Dios, contra su propia gloria. Hermanos, no lo dudemos ni un instante. La agresión del diablo contra la creación de Dios fue directamente contra Dios. Bueno, y lo maravilloso de este texto es que nos muestra que Dios sí se vengará, sí se vengaría y finalmente triunfaría. Uy, qué tremendo. Todo un texto tan pequeño nos dice tanto sí, nos dice mucho, hermanos. Cuando observamos esta primera enemistad entre Satanás y la mujer, esto nos muestra que Dios comienza por donde comenzó Satanás. Si ustedes se dan cuenta, cuando Satanás comienza el proceso de la destrucción y ir en contra de la obra de Dios, comienza por la mujer, ¿sí? Bueno, yo no podría decir que comienza por el eslabón mal débil, no, no es así. Realmente es como Dios actúa y entonces Dios de esta manera lo primero que hace es poner una enemistad, un conflicto entre Satanás y la mujer, porque ese fue el principio con el que Satanás empezó. Y recordémoslo, en Génesis 3.1 se ve en primer plano, en este relato de Génesis 3.1 hasta el verso 6, en primer plano está Eva, en ese relato de la tentación y la caída. ¿Sí? Miren que en el primer plano no está Adán, está Eva. Dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces por eso entendemos que en ese mismo orden Dios trae juicio primero. La primera enemistad es con aquella creación de Dios con la que Satanás comenzó para buscar destruir la obra de Dios. Y miren lo que dice el apóstol Pablo refiriéndose a esto. Obviamente el contexto de Pablo aquí no me van a malinterpretar mis hermanos, aquí en 1 Timoteo 2, 13 y 14, sobre el rol de la mujer. Entonces, sobre todo en la iglesia, específicamente en las cosas que tienen que ver con lo que Dios ha establecido como el orden en la iglesia. Y miren lo que dice Pablo. Pablo confirma esta aserción, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, yo quiero ser muy claro aquí, hermanos, y de paso tengo que decirlo. Pablo no está tratando de decir aquí que Adán no incurrió en transgresión, ¿sí? Aquí, claro que él no puede negar, él no puede contradecirse a sí mismo, porque en varias partes de la escritura, él claramente muestra que Adán incurrió en transgresión, ¿sí? Aquí lo que está diciendo es que la mujer incurrió en transgresión. Aquí, obviamente, lo que está diciendo es que Adán directamente, no fue, por el relato que está en Génesis capítulo 3, verso 1 al 6, no estaba en primer plano, sino la mujer. Y ella fue engañada e incurrió en transgresión. Entonces, eso es bien importante porque mire lo que dice, para recordarles nomás esto, Pablo sobre Adán. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, pecaron así como Adán, el cual es figura del que había de venir, ¿sí? Entonces esto debemos tenerlo muy claro y también Pablo muestra y puntualiza que la desobediencia fue de Adán. Versos, capítulo 5, Romanos, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, dice así también por la desobediencia de uno de los muchos serán constituidos justos. Entonces es muy, muy importante que tengamos en cuenta que con ese texto de 1 Timoteo, lo que Pablo nos está diciendo que Adán no fue pecador, o no pecó, no desobedeció o no transgredió la ley de Dios. Claro, él era un transgresor.
desobediente y como él era la cabeza federal, entonces vino la caída de toda la raza humana. Recuerden que Eva fue sacada de Adán. Y vemos una importancia en la relación de la pareja, ¿no? Porque a veces nosotros, hermanos, vemos pecados de nuestra esposa o ellas ven pecado del hombre y en la sociedad nos ha enseñado a individualizarnos, ¿sí? Pero nosotros somos responsables de nuestras esposas. Hombres, aprendan esto. Somos responsables, ¿sí? Y yo se los digo porque no solamente en el contexto de mi propia vida, sino en el contexto de la vida de muchos. Nosotros no podemos simplemente hacer lo que hizo Adán, señalar a la mujer cuando comete un pecado y justificar. También hay pecado en nuestra parte. ¿Por qué? Porque Adán debió ser responsable, ¿sí? Con la mujer que tenía, que había salido de él, ¿sí? Que iba a ser ayuda idónea y debió acompañarla, debió estar presente. Bueno, hay una discusión si Adán estuvo presente en la tentación o no, eso no es el punto ahorita, pero uno ve con él como Eva está en primer plano en Génesis capítulo 3, lo que uno ve claramente es que también Adán tenía la misma responsabilidad. Es importante que los esposos se cuiden el uno al otro mutuamente, los esposos sepan que están casados y las mujeres también están casadas con un hombre pecador. Arrepentido sí, pero pecador. Y la mujer igual los esposos con una mujer sí, arrepentida, pero pecadora. Deben orar mutuamente, orar los unos por los otros, pedir, ayudarse y sobre todo entender que hay responsabilidad. No, es que ella fue la que cayó en pecado. No, usted también es responsable, hermano. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, que el mundo nos enseña a ser individualistas, a pensar de otra manera, pero nosotros somos responsables, hermanos. Bueno, entonces aquí nosotros vemos que Pablo aclara. La enemistad comenzaría entre Satanás y la mujer, porque el diablo allí comenzó su desafío a Dios. Fue el punto donde él comienza a desafiar a nuestro Señor, porque esa fue la entrada como Satanás comenzaría a buscar deshonrar el nombre de Dios. Hace unas semanas, por otro lado, hermanos, les dije que Eva fue un tipo de la iglesia, y eso es cierto, hermanos. Y porque se los planteé de esta manera, les dije, porque ella siendo la esposa del primer Adán, tenía la tarea de ayudar a su esposo a cumplir su objetivo profético, ¿sí? Porque ella fue creada como ayuda idónea, no lo olviden, esposas, como ayuda idónea. Y recuerden los oficios que tenía Adán, que era oficio como profeta, como sacerdote, como rey, porque tenía que sojuzgar la tierra, ¿sí? Tenía que gestionarla, administrarla como vicerregente, como sacerdote, porque él estaba en la presencia de Dios y debía adorarlo y debía buscar también de esa manera llevar a su mujer y después a sus hijos, precisamente empezando por él, la imagen de Dios que él había puesto en él y en ella y en Eva. Entonces, yo les dije eso, que era un tipo, Eva era un tipo de la iglesia. Les dije, Eva era un tipo de la iglesia porque como esposa, ella tenía esa tarea. ¿Y cuál era la ayuda? Ella tenía que cumplir un objetivo profético y era extender ese jardín templo, ese primer templo hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo lo iba a hacer? Cuando el Señor dice multiplicaos, lo que le dice a Adán y Eva es que tenían que procrear hijos. Y como Adán y Eva eran a la imagen de Dios, lo que ellos tenían era que llenar la tierra de la imagen de Dios. Hijos que reflejarían el carácter santo del Dios todopoderoso, del Dios santo, recto y perfecto en todo el mundo. Así la esposa también del postrer Adán, que esta esposa es la iglesia, tendría la misma tarea de extender proféticamente el templo de Dios, en el sentido de que vendrían más personas escuchando el Evangelio de Cristo y reflejarían el carácter de Dios. Entonces eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a la iglesia, que es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, la esposa del segundo Adán o del último Adán, mira lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 3:15. ¿Para qué citarlo? Él está dando un consejo, el contexto de un consejo que le está dando a Timoteo Pablo. Le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y él dice, ¿qué es la casa de Dios? Dice,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Somos los que tenemos a Dios, Dios por el poder de su Espíritu. La guía del Espíritu nos ha entregado la verdad bíblica revelada en las Sagradas Escrituras para que nosotros ¿qué? Proclamemos ante el mundo a nuestro Rey. Hablemos de nuestro Rey. Somos embajadores para hablar del Rey. Por esto, tipológicamente no es de extrañar que la enemistad entre la serpiente y la mujer estén en primer plano. Así es. Por eso es que cuando el Señor está hablando con Pedro, primera de Pedro, Él le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, del infierno, de donde está Satanás, no prevalecen contra la iglesia, porque es una lucha donde la iglesia, donde se ve esa enemistad, esa guerra, esa lucha, y esa enemistad se extendería hasta la iglesia, y nosotros vemos aquí la militancia de la iglesia, donde tiene una posición ofensiva contra el Hades, contra Satanás. ¿Sí? Obviamente este texto nos dice que la iglesia será triunfante, ¿sí? Y aquí es donde vamos entonces, hermanos, a mirar desde este punto la segunda enemistad que nos muestra Génesis 3:15. Como les dije, vamos a tomar el texto como tal, lo dividimos. En la segunda parte dice el versículo, vamos a ponerlo otra vez. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar y tú le herirás, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la segunda enemistad que encontramos es con la descendencia de la mujer. Digamos, ya entendimos algunas cosas tipológicas, algunas cosas que claramente nos muestran por qué comenzó el Señor por allí y que nos explican el comportamiento de Adán y Eva y por qué llegó al juicio de la serpiente. Ahora tenemos que mirar cómo esa enemistad va entre la simiente o la semilla de Satanás y la simiente de la mujer o la semilla de la mujer, es decir, la descendencia de ambos. Entonces, aquí, hermanos, el Señor lo que nos está mostrando es que el mundo está dividido en dos grupos. Eso es lo que nos está diciendo. Dos tipos de personas, básicamente. Unos son la simiente de la mujer, o la semilla o la descendencia de la mujer, y otros son la simiente del diablo, de Satanás, o la semilla de Satanás. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, mire lo que nos dice en 2 Corintios, capítulo 6, verso 14 al 16. No, eso no hay ese yugo desigual con los incrédulos. O sea, están los incrédulos y mostrándolo, poniéndolos a un lado. Ellos son unos, nosotros somos otros. Dice el versículo, porque ¿qué compañerismo tiene la iglesia con la injusticia? La justicia con la injusticia. Entonces, un grupo es de la justicia, el otro grupo es de la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Un grupo es de la luz, otro grupo es de las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Un grupo es de Cristo y otro grupo es del enemigo. ¿O qué parte el creyente con el crédulo? Un grupo son creyentes, el otro son incrédulos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Imagínate, un grupo es el templo donde habita el Dios viviente y el otro grupo está lleno de ídolos. Entonces Pablo lo dice y muestra que hay dos grupos, igual que muestra aquí en Génesis 3:15, porque dice Pablo, porque vosotros, hablando del grupo de los creyentes, donde está la justicia, la luz, donde está Cristo, donde está el templo de Dios, él dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, vosotros sois, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, esto excluye a los otros, claro. Dios es con el templo de Dios, que son los creyentes, la luz, los que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, los que han creído en Cristo como suficiente Señor y Salvador. Ahí está ese grupo, la simiente de la mujer. Y está el otro grupo, la simiente del enemigo. ¿Sí? Así que, hermanos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, ¿qué hacemos? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo nos caracterizamos? ¿Cuáles son los rasgos distintivos? Nosotros, hermanos, reflejamos el carácter de nuestro Dios, que anda entre nosotros, que habita con nosotros. Eso es lo que hacemos. Somos suyos, le pertenecemos, somos un pueblo adquirido. Claro, antes de conocer del Señor,
Nosotros estábamos en el otro lado, en el otro grupo, siguiendo los ídolos, en las tinieblas, incrédulos, viviendo en la injusticia. Pero Dios nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Él lo ha hecho. Él nos ha rescatado por la obra de Cristo, hermanos. Por eso es que nosotros llegamos a ser salvos y ahora somos del grupo del Señor y de ahí no saldremos nunca, jamás. Y miren lo bonito de esto. Esto en Apocalipsis 12, 17 dice el apóstol Juan. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Dios. Mire, hermanos, los hijos de Dios que reflejamos ese carácter de nuestro Señor, nos caracterizamos. Y aquí lo dice en este versículo de Juan, haciendo alusión a algo que viene desde Génesis 3:15 y que pasa por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y aquí en el final dice Juan, ese dragón, la serpiente antigua, el diablo, está airado con la mujer y viene a hacer guerra porque hay un conflicto. Hay en este momento, hermanos, entre Satanás y la descendencia. Entonces tenemos una enemistad, hay un conflicto, ¿sí? Hay el lenguaje que utiliza aquí también Juan, es un lenguaje bélico. Dice, entonces ese dragón está lleno de ira y dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. ¿Quiénes son ellos? Juan lo dice. ¿Cómo se caracterizan? Léalo, Juan 12:17. Ellos se caracterizan, los hijos de Dios, la descendencia de la mujer, por guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Esos son los hijos de Dios, los que guardamos los mandamientos de nuestro Señor, pero tenemos el testimonio de Cristo, la fe en Cristo, creemos en nuestro Señor, pero los hijos de Satanás son diferentes. La simiente de la serpiente, los incrédulos o los impíos son diferentes. El Señor lo dijo en Juan 8:44, dice, cuando hablaba con estos judíos que decían ser que su padre era Abraham y que se creían que realmente eran hijos de Dios. El Señor les dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Simplemente es una afirmación tajante y dura. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, dice hablando del diablo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Dice, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ven, hermanos, los dos grupos? Por eso hay una guerra y esa guerra fue informada por el Señor desde el principio. Esa enemistad. No somos amigos con el mundo, no somos amigos con los impíos, no somos amigos. Por eso yo insisto, hermano, que tanto, y el Señor nos lo dice sobre el yugo desigual, no tenemos que andar nosotros con los incrédulos eh, así como si ellos, como si no hubiera una diferencia entre nosotros y ellos. Hay que predicarles, sí, hay que predicarles arrepentimiento y la fe, mostrarles sus pecados, pero no nos confundamos, hermanos. No desprecie a sus hermanos en Cristo. Ame a sus hermanos en Cristo. Sí, yo he visto en mi caso, me ha pasado que muchos prefieren otros incrédulos que a mí. Y para mi tristeza lo digo. Para tristeza yo lo digo. Muchos, y no hablo solamente de mi familia, prefieren amigos incrédulos o personas incrédulas. Y lo digo también y hablo de mi familia en la fe, ¿no? Prefieren personas incrédulas que a mí. Eso es bien, y uno lo ve en la práctica, en la práctica. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque yo llevo años aconsejando personas, llevo años predicando, llevo años enseñando, he predicado no cientos, miles de sermones. He predicado y nada más aquí en la iglesia yo he podido predicar, yo creo que más de, no sé, 300 500 en esta iglesia. Ha sido, y predico, y uno ve a los hermanos y ve personas que escuchan, pero en el traspasar de los años, uno ve que le hacen más caso a los incrédulos, que tiene más valor lo que dice un impío que lo que dice
el Señor en su palabra, que es predicado por mí. Entonces a mí me entristece eso porque yo digo, no dan valor a lo que digo obviamente es palabra de Dios porque está en la palabra de Dios, pero finalmente deciden simplemente hacer amistad y creer. Cuando uno hace amistad, cuando mi prioridad es lo que dicen otros, cuando me influencia más lo que me dicen otros que son incrédulos, cuando yo hago y sigo el consejo de alguien que es opuesto a la palabra, ese sí lo consigo, pero ese sí lo sigo, pero el consejo del Señor no. Entonces, bueno, no es una queja, hermanos, solo para mostrarles una realidad. Entonces, el Señor dice a ellos, ustedes, el padre de ustedes es el diablo. Él es homicida desde el principio, nunca ha estado en la verdad, no hay verdad en él, cuando habla siempre habla mentira. ¿Por qué? Porque él es mentiroso y es el padre de mentira. Uno no va a encontrar en otra cosa en ese grupo. Esta enseñanza entonces de la enemistad, hermanos, en este punto, nos muestra que el enemigo de nuestras almas nos va a perseguir en todas las edades, a la simiente de la mujer. Y esto nos lleva al último punto culminante, y este que es la enemistad entre Cristo y Satanás. La enemistad entre Cristo y Satanás, que es la última parte del versículo, dice Jesús, dice el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ya lo explicamos, entre tu simiente y la simiente de la mujer, ya lo explicamos, y ahora habla de la simiente de la mujer, hablando específicamente de una persona, de una persona. Y eso lo vamos a explicar el otro domingo, pero dice, y esta simiente te herirá en la cabeza, porque es una persona que sale victoriosa y aplasta la cabeza a la serpiente y dice, y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Ahora recuerde que Cristo es cabeza federal nuestra. Así como Adán, Él es ahora para los creyentes su cabeza representativa. Él es quien me representa. Él es quien murió por mí en la cruz del Calvario. Él es quien tomó mi lugar. Él es mi abogado. Él es quien llevó mis culpas. Él es quien pagó por mí. O sea, por eso nosotros, todo esto lleva finalmente como en un embudo hasta Cristo. ¿Sí? Como se dijo anteriormente, hermanos, y yo lo expliqué, lo que fue revelado de una manera paulatina en el Antiguo Testamento por revelación progresiva, eh, pero de una manera segura, llega a su culminación, hermanos, con esta revelación descrita para nosotros de una manera maravillosa en el Nuevo Testamento. Miren, hermanos, el Nuevo Testamento recoge todos esos conceptos rudimentarios de Génesis 3:15 que yo estoy explicando y los ve cumplidos en una sola persona. Lo que buscamos nosotros, entonces, en el Nuevo Testamento es alguien que venga de una mujer, alguien que termine trayendo juicio sobre el diablo, que fue introducido por el pecado de Adán y Eva, y al mismo tiempo alguien que traiga misericordia a la humanidad. Por eso es que la trazabilidad en Génesis 3:15 se tiene que ver de esa manera. De Génesis 3:15 está claro que la simiente de la mujer, o sea, la semilla de la mujer, será atacada por el diablo. Está clarísimo, pero vencerá. ¿Vencerá quién? La simiente de la mujer. Además de todos los textos que hemos visto, muchos del Antiguo Testamento y del Nuevo, estamos buscando sobre, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, toda la búsqueda de los profetas, que ya lo leímos en Primera de Pedro, y bueno, lo vamos a ver más en el próximo domingo, lo que se busca es alguien que venga incluso de la tribu de Judá, se hace la oración de Jacob, que sea comparado como con un león, con un individuo que viene de David para gobernar y construir un templo para Dios, que venga de una virgen y que se llame Emmanuel. Por eso es que en Mateo 1, 20 y 23 encontramos este mensaje. Y pensando él en esto, estamos hablando de José y María y el ángel. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Estamos hablando de Isaías. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este profeta en el Antiguo Testamento estaba señalando que este texto de Génesis 3:15
donde está mostrando que finalmente la simiente de la mujer heriría, aplastaría la cabeza de la serpiente y ella causaría también un daño hiriendo en el calcañar, iba a ser, iba a ser o iba a estar apuntando a una persona que tendría todas esas características y que lograría todo esto. ¿Quién más sino nuestro Señor Jesucristo? Que aquí en Mateo muestra su entrada, la entrada, cómo es que Él sería llamado Emanuel, Dios con nosotros, y cómo esa mujer sería una mujer virgen y daría a luz a un hijo. Ustedes ven todo cómo se prefigura en el Antiguo Testamento y cómo en el Nuevo Testamento se vuelve una realidad, todo este mensaje maravilloso que el Señor está mostrándonos. Y dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, toda la destrucción que había en Génesis 3, en la caída, todo el pecado, la obra que había hecho Satanás, iba a ser finalmente por el lado de Dios, por la venganza de Dios, iba a ser vindicada. Dios iba a ser vindicado y ahora Él vendría y salvaría a ese pueblo, a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo? Por la simiente de la mujer. Entonces vemos cómo Jesús ya vence sobre la serpiente. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, hermanos, sabrá que encontrar este tipo de textos es muy fácil de hacer. Esta sección de Génesis y lo que estamos mirando no implicará realmente una exégesis profunda. Usted tiene muchos textos en Lucas, en Mateo, en los Evangelios donde muestra eso, muestra esto que estoy leyendo aquí en Mateo. Simplemente nosotros debemos estar atentos al mensaje de la Biblia. Esta es la gran enemistad, hermanos, la enemistad suprema del texto de Génesis 3:15. Es la enemistad entre Cristo, Dios y Satanás. Por eso, mire cómo confirma esto, porque finalmente la deshonra fue contra Dios, que Dios finalmente es vindicado, Él toma venganza y finalmente Él vence. Y es lo que dice este texto. Aunque el pasaje habla de la descendencia en general, también señala específicamente la descendencia de la mujer. Por eso es que nosotros tenemos que entenderlo así. La simiente que finalmente aplastará la cabeza de la serpiente, el diablo. Así, aquí vemos, por ejemplo, la reacción de Jesús cuando en el Nuevo Testamento, y lo que le digo, que hay muchos textos que nos llevan allá. Cuando otra vez Satanás se aprovecha de Simón Pedro, que Simón Pedro, después de decir algo muy sabio, que había sido revelado por el Señor, entonces, que él le dice, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, que Jesús es el Cristo. Después de decir esas palabras tan maravillosas, entonces viene el diablo y confunde a Satanás. Perdón, viene el diablo, Satanás, y confunde a Simón Pedro. Y mire cómo es que Jesús se dirige a la fuente del problema. Entonces dice Jesús allí en este texto, en Mateo 16:23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Está dirigiéndose a Satanás. Hermanos, si leemos el relato bíblico, veremos que Satanás fue vencido cada vez por Jesús. La simiente de la mujer, así fue en el desierto, con lo que estudiamos un domingo sobre la tentación de Jesús como un tipo de la tentación, perdón, como un antitipo de la tentación de Adán y Eva, ¿sí? Y vemos cómo él vence a Satanás en cada momento. Satanás recuerden, le dice, si eres el Hijo de Dios, Dios di a esta piedra que se convierta en pan. Y el Señor le sale adelante. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y luego le dice, lo lleva al monte alto y le muestra todo y le dijo, a ti te daré todo esto y la gloria si tú postrado me adorares. Y el Señor le dice de nuevo otra vez, le dice, vete de mí, porque solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces luego lo lleva otra vez a Jerusalén y le dice otra cosa, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque los ángeles mandarán acerca de ti, ¿cierto? Y entonces es cuando el Señor le responde,
dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ahí es cuando la Biblia nos enseña siempre que el Señor vence y a él aplasta la cabeza de la serpiente en todo momento, no solo al final con la muerte en la cruz del Calvario, sino esa ha sido la lucha de la iglesia, la lucha del pueblo de Dios en el tiempo del ministerio de Cristo, lo que ocurrió. Por ejemplo, cuando él sacaba los demonios, dices en este texto de Mateo 12, 28 al 19, 28 al 29. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bueno, ahí explica, porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, entonces podrá saquear la casa, mostrando que él tenía potestad sobre los demonios, el poder, y por eso porque había llegado el reino. El próximo domingo, hermanos, vamos a enfocarnos en estos, en Jesucristo, en la simiente de la mujer y su obra, y ya podemos salir de este texto de Génesis 3:15. He querido gastarme 3 domingos para que ustedes se metan en el tema y entiendan la importancia que esto tiene para nosotros como iglesia de Cristo, para ayudarnos a vivir una vida que honre y glorifique al Señor y amemos más al Señor cada día. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra maravillosa que nos has dado. Gracias por este tiempo. Te pido que bendigas a todos mis hermanos, que los animes y que, Señor, tú cada día nos sigas llenando del poder de tu Espíritu, del Espíritu de Cristo, para ser una iglesia militante. Que hablemos, que prediquemos, que abramos obras, misiones, que busquemos, Señor, a los perdidos, les prediquemos para que se arrepientan y crean. Alabado seas en Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga a todos en este día especialmente.